Pues empezar. Bueno, pues buenos días, gracias a los asistentes por estar aquí, gracias a nuestro director de hoy, Chema García, y a nuestros expertos Silvia Osaba y Darío Herrán, que estarán hoy con nosotros, y Brahim Jalil, que nos va a presentar el tema sobre la muerte encefálica, que es residente del Hospital Trueta de Girona. Así que, Brahim, cuando quieras puedes ir empezando. Bueno, buenos días, muchas gracias Esther. Buenos días a todos. Bueno, yo soy Ibrahim Jalil, soy residente R2 de radiología en el Hospital Josep Trueta de Girona y hoy la sesión vamos a realizar sobre la muerte encefálica. Bueno, los objetivos de esta sesión pues, es revisar el diagnóstico clínico e instrumental de la muerte cerebral o muerte encefálica y describir el papel de la radiología en el diagnóstico de la muerte encefálica. Tenemos como estructura de esta, de esta sesión, pues vamos a empezar con la definición de la muerte encefálica, una breve introducción, diagnóstico clínico radiológico, conclusiones y bibliografía. Bueno, eh, vamos a definir lo que es la muerte encefálica según la legislación de nuestro país, bueno, la legislación española y según también la comunidad científica. Bueno, la muerte encefálica se entiende como es el cese irreversible de las funciones de las estructuras neurológicas intracraneales, tanto de los hemisferios cerebrales como del tronco encefálico. Esta situación aparece cuando la presión intracraneal o la PIC supera la presión arterial sistólica del paciente, lo que da lugar a una parada circulatoria cerebral. Ya no hay flujo a nivel de las arterias cerebrales. El diagnóstico debe ser generalmente realizado por médicos expertos en unidades de neurocríticos. La muerte encefálica, según la legislación española, bueno, tiene un diagnóstico clínico que posteriormente hablaré y donde si vamos a realizar la donación de órganos, se realiza un certificado que se llama certificado de muerte encefálica y que no sustituye un certificado de defunción, sino es un certificado que, eh, que mejora o ayuda a realizar con rapidez la donación de órganos. En pacientes que se le diagnostica de muerte encefálica y que no van a recibir o que no van a donar los órganos, pues el diagnóstico es clínico y no se realiza lo que es el certificado de muerte encefálica. Bueno, en nuestro país, en España, España es un líder pionero en lo que es trasplantes de órganos. Y ya lleva 30 años como líder a nivel mundial. Más del 92% de los trasplantes pues proveen o proceden de los donantes de muerte encefálica. La declaración de muerte encefálica es un diagnóstico de gran responsabilidad, tanto porque tiene una trascendencia médica, ética y legal, porque se va a retirar todas las medidas respiratorias y se va a generar o ayudar a donar los órganos para los trasplantes. El diagnóstico es muy importante porque las piezas son indispensables para la donación de órganos. Y en nuestro país, como he mencionado anteriormente, pues es muy importante pues, el diagnóstico tan rápido para poder donar órganos y seguir como líderes mundiales, ya que anualmente, pues, en el año 2024, pues, se realizó 6.464 trasplantes en nuestro país. Las etiologías de la muerte encefálica, hay los traumatismos craneoencefálicos, pero la etiología en nuestro país que es más frecuente son las hemorragias cerebrales, generalmente de causa hipertensiva. También tenemos la encefalopatía anóxica secundaria, una parada cardíaca o respiratoria. También tenemos los tumores, los infartos isquémicos, las infecciones del sistema nervioso central y el edema cerebral difuso. Bueno, el diagnóstico es clínico.
la muerte encefálica se diagnostica mediante una exploración minuciosa. Entonces, antes de realizar una exploración clínica neurológica como debe ser, pues debemos de asegurarnos para que no haya para que no se falsee la exploración clínica, que el paciente que esté hemodinámicamente estable, que tenga una oxigenación y ventilación adecuadas y que la temperatura, según la legislación española, debe estar superior a los 32 grados Celsius. Pues ya que en pacientes con muerte encefálica, lo que hay es que, como hay afectación del hipotálamo, el hipotálamo es el encargado de la homeostasis de la temperatura, pues las bajas temperaturas como la hipotermia por debajo de 32 grados, pues nos pueden dar un estado comatoso y nos puede falsear el diagnóstico de la muerte encefálica. Entonces, es muy aceptado por la legislación española que esté superior a los 32 grados Celsius. Y si es por encima de los 35 grados Celsius, mejor aún, porque nos va a permitir hacer una exploración clínica neurológica como debe ser. También debemos descartar la ausencia de alteraciones metabólicas, como por ejemplo los desequilibrios hidroeléctricos y también el desequilibrio ácido-base. También hay que descartar causas metabólicas como por ejemplo el coma hipoglicemiante o el coma hipotiroideo. También tenemos que descartar que no haya sustancias ya sea tanto sustancias depresoras del sistema nervioso central como sustancias o drogas. Y en este caso, pues debemos a realizar una historia clínica minuciosa y determinar tanto en sangre como orina de las sustancias que nos pueden enmascarar la exploración clínica neurológica. También los fármacos depresores del sistema nervioso central, como por ejemplo, la mayoría, hay pacientes que reciben pues, los opiáceos o las benzodiazepinas o los barbitúricos, pues nos pueden enmascarar la clínica y pueden causar coma, que no es lo mismo que una muerte encefálica. Entonces, hay que determinar bien estas sustancias. También la ausencia de bloqueantes neuromusculares. Esto antes de iniciarlo, tenemos que asegurar todas estas medidas que deben estar bien claras. Bueno, debemos realizar una exploración sistemática para demostrar la ausencia total y irreversible de las funciones del encéfalo. Primero de todo, tenemos que demostrar que existe un coma reactivo de causa desconocida, o sea, Glasgow debe ser por debajo, Glasgow 3, y además que no haya funciones tanto motoras como vegetativas. Después debemos realizar, o los neurólogos deben realizar los reflejos del tronco encefálico y que estén ausentes, como por ejemplo el reflejo fotomotor, el reflejo tosígeno, el corneal, y los reflejos tanto óculo-encefálico como vestíbulo encefálicos también. Y se le administra al paciente, el test de la atropina, que se le administra 0,4 miligramos por kilogramo de atropina. Se mide la frecuencia cardíaca basal y esta frecuencia cardíaca no debe aumentar más del 10% de la basal. Entonces, esto es un criterio muy importante también. El paciente también se debe hacer el test de la respiración y se le realiza una gasometría para valorar la PCO2 con ausencia de respiración, tanto una respiración ni ausencia de los movimientos torácicos ni abdominales, que no haya respiración. Esos son los criterios clínicos para diagnosticar, para diagnosticar lo que es la muerte encefálica. Estos criterios, pues tenemos un tiempo para revisar, o sea, la determinación de la muerte encefálica mediante exploración neurológica debe repetirse a las 6 horas en pacientes con una lesión destructiva del sistema nervioso central ya conocida, a las 24 horas si el paciente tiene una encefalopatía anóxica. Lo que nos ayudan ahora los estudios complementarios es individualizar a los pacientes y es mejorar esta ventana de tiempo, ya que podemos
ya que podemos omitirla o disminuir el tiempo para poder pues, realizar una donación de órganos o de hacer el diagnóstico certero de la muerte encefálica. Como he explicado anteriormente, pues tenemos que debemos tener un coma reactivo con un Glasgow 3, ausencia de los reflejos del tronco encefálico mediante la exploración de los reflejos, más el test de la apnea, y podemos complementarlo con las pruebas complementarias, tanto de flujo como de actividad. Ya hemos hablado que el diagnóstico es clínico, pero estas pruebas nos ayudan a determinar la causa y nos ayudan también a determinar o a omitir el tiempo de repetición de la exploración neurológica. Bueno, tenemos aquí esto es el protocolo de nuestro hospital y aquí tenemos pues las pruebas complementarias que evalúan el flujo cerebral y la actividad cerebral. Aquí primero voy a explicar las de la actividad cerebral y después nos detendremos paso por paso por los métodos de imagen mediante la evaluación del flujo cerebral. En las pruebas complementarias para la evaluación de la actividad cerebral, pues tenemos el electroencefalograma, que es el más utilizado en los hospitales, y es una prueba de fácil acceso y hay que determinar pues, que el paciente tenga un encefalograma plano. Entonces se le hace el encefalograma y mediante media hora hay que demostrar que el encefalograma esté plano. Otra prueba muy importante también son los potenciales evocados, mediante potenciales evocados tanto audiovisuales y mediante también determinación sensitiva. Se utiliza generalmente pues, los potenciales evocados mediante el nervio mediano. Entonces, se le estimula para ver que el sistema nervioso central, pues hay una respuesta. Y generalmente, pues no existe una respuesta del sistema nervioso central a los estímulos externos. Y esto nos determinará que estamos en una muerte encefálica. Ahora me detendré en los métodos de imagen. Primero voy a empezar con el Doppler transcranial y iremos pues con el TAC, la resonancia, el angioTAC y la angiografía. Y por último, pues explicaremos lo que es mediante el SPECT, pues que podemos también determinar. El primer estudio de todo es el Doppler transcranial. El Doppler transcranial, pues como ya sabemos todos, tiene unas ventajas y desventajas. Pues las ventajas es que es muy fácil o se accede fácilmente, se realiza a pie de cama, no invasivo, no necesario traslado, por ejemplo, al paciente pues, a la sala del TAC, que no influido por los fármacos depresores del sistema nervioso central y gran especificidad. Y las desventajas, pues necesita un operador dependiente y experto. Entonces hay que el mismo operador, pues si le realizamos a un paciente con sospecha de muerte encefálica, le realizamos un Doppler, pues debe ser el mismo operador que lo repita. Y si se determina que el paciente está en muerte encefálica, pues debe ser el mismo operador que le ha hecho el anterior Doppler, si se hizo. También existe un 10% de mala ventana. También existen los falsos negativos, pues son pacientes con drenajes ventriculares, craneotomías descompresivas, pues esta prueba es inválida en este tipo de paciente. Pues lo que vamos a demostrar, como hemos comentado antes, pues en fases precoces de la muerte cerebral, pues cuando la arteria cerebral o cuando hay lo que es la presión diastólica, la presión diastólica a nivel de las arterias cerebrales ya está, o sea, para explicarlo bien, tenemos la presión sistólica, la PIC, que debe estar que cuando es por encima de la presión arterial sistólica del paciente, pues ya estamos en una parada circulatoria cerebral. Entonces, en este caso, aún en estadios muy iniciales, pues la presión sistólica aún se mantiene,
por encima de la peak, pero la diastólica ya está, o sea, la presión sistólica ya está por debajo de la peak, pero la diastólica ya está por encima. Entonces lo que tenemos es un patrón muy sistólico porque aún tenemos la presión sistólica por encima de la peak y un flujo diastólico, un flujo diastólico y es compatible con una situación de preparada circulatoria cerebral. Posteriormente, ya cuando la PIC está por encima de la presión arterial sistólica, pues lo que vemos es que a través de hay un flujo sistólico invertido, o sea, tenemos un flujo sistólico que se invierte y tenemos unas espigas sistólicas. Esto ya es el diagnóstico de muerte encefálica. Anteriormente he comentado que la presión sistólica aún está por encima de la peak y entonces aún tenemos un patrón sistólico y con un mínimo flujo diastólico porque aún hay la presión sistólica aún está por encima de la peak y cuando ya tenemos la parada o sea, la muerte cerebral, tenemos ya las PIC por encima de la sistólica, pues tenemos un patrón diastólico invertido con unas espigas sistólicas. La arteriografía ha sido clásicamente el gold estándar, pero actualmente no se utiliza, ya que es una prueba muy invasiva, cara, poco disponible, depende de neuroradiólogos especialistas. El estudio por resonancia o el estudio angiográficos por resonancia magnética, pues tiene menos disponibilidad y más cara que el AngioTAC. Ahora hablaré del AngioTAC, las ventajas y desventajas. El AngioTAC, hoy en día en la mayoría de hospitales pues hay una gran disponibilidad. Es una técnica más barata, menos invasiva que la arteriografía, más rápida, no se altera tampoco por los fármacos depresores del sistema nervioso central y no tiene falsos positivos. Necesita traslado, claro, al servicio de radiología para poder realizar el TAC. Hay falsos negativos, por ejemplo, la encefalopatía anóxica o un traumatismo cráneoencefálico con estallido de la bóveda, pues no se aconseja realizar angioTAC, cirugías descompresivas o que aún hay falta de homogenización de los estudios y protocolos. El angioTAC. En el angioTAC nosotros, pues el protocolo para valorar la muerte cerebral consta de un TAC de cráneo sin contraste, un angioTAC cerebral con contraste endovenoso, generalmente 80 ml a 5 ml por segundo en los 20 y 60 segundos. El estudio del angioTAC pues, está centrado desde el callado de la aorta hasta el vértice superior en fase arterial, superior del cráneo en fase arterial y en vasos intracraneales y en fase venosa. El estudio de TAC de perfusión, he visto que en algunas literaturas pues también se realiza y hay que demostrar que el volumen sanguíneo cerebral pues esté por debajo de 10 mililitros por 100 miligramos y, el flujo cerebral debe estar por debajo de 1 mililitro por miligramo por minuto. Ahora vamos a hablar de qué es lo que tenemos que ver en el angioTAC. Entonces, Dupas en el año 1998 pues, hicieron unos estudios para valorar los 7 ítems que debemos nosotros, pues estos 7 ítems debemos corroborar que hay ausencia de contraste a nivel de las ramas corticales, tanto de la CM derecha como de la CM izquierda, también en las arterias pericallosas derecha e izquierda, las venas cerebrales interna derecha e izquierda y la vena cerebral magna. Esto fue en el 98. Entonces, posteriormente se vio que hay pacientes que aún presentan contraste a nivel de la vena cerebral magna, lo que falseaba el diagnóstico. Eran pacientes con muerte cerebral, pero presentaban contraste a nivel de la vena cerebral magna. Entonces se realizó por la Sociedad
francesa de neuroradiología por Frampes en el 2009 y que ya está estandarizado en el 2011, pues valorar los 4 ítems que son más sensibles, más específicos, que son las ramas corticales de la CPM derecha e izquierda y las venas cerebral interna derecha e izquierda. En estos casos hay que demostrar la ausencia de flujo a nivel de estos 4 vasos. Esto ya está aceptado por la Sociedad de Neuroradiología Francesa y mediante estos vasos, pues nosotros, si vemos estos 4 criterios, pues pues ya podemos diagnosticar mediante angioTAC de muerte encefálica. Aquí tenemos un angioTAC en donde vemos pues, las arterias temporales superficiales con flecha en rojo. Esto nos demuestra la optimización del estudio. El estudio esté hecho bien. Generalmente, cuando haya los 4 criterios de Frampes presentes, pues generalmente podemos ver que las arterias temporales pues, tienen flujo, que lo demostraré posteriormente. Aquí tenemos también las arterias pericaiosas y ramas corticales de la ACM y con flecha azul pues tenemos las venas cerebrales internas y vena cerebral magna, que los criterios de Frampes ya no es criterio para determinar la muerte encefálica. Pues como habíamos comentado anteriormente, nosotros en nuestro hospital, pues lo que despertó la curiosidad por este tema y cuáles son y cómo hay que diagnosticar la muerte encefálica, ya que hay, pues de vez en cuando hay algún caso, es que en nuestro hospital, pues nos acude una paciente que se le realiza el TAC, se le realiza un protocolo craniotep, donde se ve pues, una lesión a nivel del TAC craneal simple, a nivel del hemisferio cerebeloso izquierdo, es una lesión hemorrágica con un edema alrededor. Entonces se le realizó, este es el TAC inicial. Este es el TAC inicial, se realizó un angioTAC donde se veía una malformación vascular. Posteriormente, la paciente se le realiza una, una, una cirugía descompresiva donde presenta los cambios postquirúrgicos a nivel de la fosa posterior y posteriormente ya hay una desdiferenciación con desdiferenciación a nivel de los surcos corticales y disminución del sistema ventricular y ya la paciente presenta un edema difuso. Le realizamos un angioTAC en nuestro hospital donde no se ve, o sea, los vasos, las ACM derecha e izquierda y las venas cerebrales internas derecha e izquierda, ausencia de contraste. Solamente se ve en la arteria temporal derecha. Y esto pues pudimos pues determinar que la paciente pues no presenta muerte encefálica, por lo cual se podían determinar pues y avanzar en la donación de órganos. Aquí presentamos otro caso, es el caso, las 2 imágenes de arriba, pues tenemos un angioTAC que es realizado precozmente, donde vemos que las ACM pues presentan flujo, todos los vasos intracraneales presentan flujo y posteriormente el segundo angioTAC no hay ausencia completa de flujo a nivel de las ramas corticales de las ACM bilaterales y las venas cerebrales. Y por lo cual nos ayuda a realizar el diagnóstico por imagen de la muerte encefálica según los criterios de Frampes. Y presento otro caso que es un paciente, como la causa más frecuente son las hemorragias intracraneales. O sea, aquí te presentamos una hemorragia intracraneal, en lo que es hemisférico izquierdo, con desviación de la línea media, con signos de herniación, y al realizarle el paciente un angioTAC,
pues vemos lo mismo, que no presenta flujo a nivel de las ACM bilaterales y tampoco en las venas. Y solamente vemos en la arteria temporal derecha, que aún tiene flujo. Y esto pues nos puede determinar que pues, el paciente también está en muerte encefálica. Y por último, aquí presentamos un ictus isquémico, en el hemisferio derecho y que al paciente pues, se le realiza también un angiotac, como he comentado anteriormente, según el protocolo, y tampoco vemos que haya flujo a nivel de las ACM ni de las venas cerebrales internas, por lo cual también se determina que el paciente está en muerte encefálica. Hay otros estudios que son los estudios por gammagrafía, que mediante los radiofármacos pues, se utiliza el hexametilpropenilamina oxima, que es uno de los radiofármacos más baratos y más utilizados a nivel de medicina nuclear. Y lo que se realiza es, se le administra al paciente el radiofármaco y se realiza pues, varias imágenes, tanto en proyección anterior como proyección lateral derecha e izquierda, y se visualiza que el paciente pues, no presenta captación de radiotrazador. Entonces, a nivel de los hemisferios cerebrales y a nivel de la fosa posterior. Y lo que da un signo que lo llaman pues, el cerebro en hueco. Entonces, no hay captación y esto también es una prueba que se puede utilizar para determinar o para o ayudar a diagnosticar la muerte encefálica. Es una prueba, claro, es una prueba bueno, que es muy poco utilizable, pero bueno, que sepáis que existe. Bueno, ya estamos llegando al final. Bueno, lo más importante de esta sesión, que el diagnóstico debe ser realizado por médicos expertos y es un diagnóstico clínico y hay que hacer una exploración neurológica completa y extremadamente rigurosa. Las pruebas complementarias son necesarias cuando los criterios clínicos no se pueden ser aplicados. Por ejemplo, cuando hay abuso de drogas o cuando el paciente presenta una destrucción del macizo facial que no se pueden realizar, eh, realizar los reflejos del tronco encefálico o que no se pueda realizar tampoco electroencefalograma o los potenciales evocados o la exploración clínica no fiable. Pues nosotros tenemos las herramientas para poder ayudar en el diagnóstico de la muerte encefálica. Eh, el angiotac pues, es una prueba muy accesible y cada vez más usada para el diagnóstico instrumental de la muerte encefálica. Como hemos visto, pues ya tenemos los criterios que están reconocidos internacionalmente, que son los criterios de Frampes, y un amplio conocimiento sobre el diagnóstico de la muerte encefálica, pues una correcta toma de decisiones, pues evita el consumo innecesario de los recursos y optimiza la obtención de los órganos para el trasplante. Aquí os dejo la bibliografía y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Brahim, por la interesante presentación sobre un tema muy complejo, ¿no? Que a veces, cuando eres residente, habitualmente lo vas a ver en contadas ocasiones, con lo cual, bueno, ya hemos comentado un poco al principio que puede ser una situación un poco estresante, pero tiene una gran relevancia ética, clínica y legal. Eh, y por eso pues, es un tema complejo porque implica el diagnóstico de muerte encefálica es el final de una vida, pero también tiene un papel muy importante en el proceso de donación de órganos. Y por eso también es muy importante la colaboración multidisciplinar. Y bueno, yo quería
dar paso. Aprovecho para recordaros que podéis ir escribiendo preguntas en el chat. Si no habéis escrito nada, pues que tenéis tiempo de ir poniendo mientras nosotros iremos comentando. No sé si Darío o Silvia tenéis alguna pregunta, tenéis algún comentario. Darío, ¿tú quieres explicar un poco la experiencia en tu hospital, que estás en Francia, los criterios que utilizáis, un poco el proceso, quién hace el Doppler transcraneal, si lo hacen los intensivistas, si participa el neurólogo, un poco cómo lo hacéis allí por saber la experiencia en cada centro? Muchas gracias, Esther. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena, Brian, por la presentación. Es un tema complicado porque, como ya has visto, varía mucho entre países. Seguramente lo que más noción tengamos todos y a lo que más nos vamos a enfrentar son anangiotacs, por lo fáciles y accesibles que son y lo rápido y en teoría fácil de interpretar que es para el radiólogo. En Francia generalmente la sociedad, bueno, generalmente no, la Sociedad Francesa de Radiología tiene unas recomendaciones, como has dicho, de 2011 que han sido modificadas creo que en 2014, pero sobre todo con aspectos técnicos. Hay todo un proceso desde que se inicia el diagnóstico de muerte encefálica, que aquí es muy importante, por ejemplo, para justificar una donación de órganos. Por ejemplo, en Francia se donan menos órganos, entonces esto intenta un poco compensar, diagnosticando más pacientes de muerte encefálica. Y es una batería de pruebas. Lo más importante para iniciar el proceso es la hora del diagnóstico clínico de muerte encefálica, que se tiene que obtener con un criterio clínico o electrofisiológico por los compañeros de neurocríticos, y eso marca una hora de diagnóstico. Por ejemplo, cuando el paciente tiene criterios clínicos de midriasis lateral reactiva o ausencia de dolor o un Glasgow de 3, etcétera, prolongado a pesar de quitar la sedación, o un electroencefalograma plano después de parar las sedaciones y las drogas, pues se marca una hora, por ejemplo, puede ser las 8:40, y a partir de ahí, según el protocolo, 6 horas después tiene que hacerse la imagen de muerte encefálica con angioscáner. No sé muy bien por qué 6 horas, pero sí está protocolizado. En este tiempo puede realizarse o no el Doppler transcraneal. La gran parte de pacientes que hacemos muerte encefálica, como ya he dicho, Brahim, son pacientes que tienen grandes complicaciones hemorrágicas intracraneales. Rara vez suele ser en el contexto de un edema cerebral difuso, ya sea espontáneo o en un contexto de hipoxicoisquemia, porque en esos casos suele haber buena ventana, pero en cuanto hay un poco de hematoma, de efecto masa que cambia un poco la distribución de las arterias, la ventana se pierde, y la verdad que el Doppler sí que lo utilizan, pero le dan más valor al escáner, ¿no? Entonces, esperando esas 6 horas a hacer el escáner, se intentan hacer el máximo de pruebas posibles, se va llamando a la familia, se va empezando a activar todo el dossier de muerte encefálica para presentarlo de forma judicial, porque hay que justificarlo antes, y luego el paciente llega al escáner. ¿Cuál es el problema? El paciente, cuando llega al escáner, normalmente son pacientes de neurocríticos que están muy instrumentalizados, intubados, con vías centrales, que tienen seguramente un gran edema de tercer espacio por todos los líquidos y demás, pero el protocolo insiste, y esto es muy importante, que también creo que hay que transmitirlo, es que la inyección tiene que hacerse en una vena periférica. Es decir, no se puede interpretar una muerte encefálica inyectando directamente en un catéter femoral o en un PIC, tiene que ser en una vena periférica. Por lo tanto, pues el equipo de enfermería y el equipo de neurocríticos y un anestesista ecoguiado tiene que conseguir coger una vía, o incluso un radiólogo si tiene experiencia en esto, ¿no? Una vez que se tiene la vía, pues como ya he dicho, Brahim, se hace un escáner sin contraste. Luego también por el protocolo de nuestro hospital se hace un escáner tóraco-abdominopélvico para hacer al mismo tiempo la evaluación de los órganos, que pueden ser potencialmente donables, tórax, riñones, hígado, etcétera. Y entonces se hace pues, escáner sin contraste, TAP sin contraste, luego se hace una inyección angiográfica en la que se hace un polígono de Willis para valorar la pacificación de las arterias temporales superficiales, y luego un TAP entero arterial, y luego se hace un TAP portal, y en una fase tardía, al minuto más o menos, a los 60 segundos, se hace una esquinisión tardía de cráneo, que esa es la que va a marcar la comparativa con respecto al sin contraste de si la técnica es de buena calidad o mala calidad. Confrontamos el cráneo tardío con respecto al cráneo sin contraste y utilizamos la escala que él ha dicho, que no conocía el nombre inicial, pero bueno, es de un hospital de Nantes, y luego también de la Sociedad Francesa de Radiología, donde comparas las cerebrales medias en el territorio M3-M4 y la pacificación de las venas cerebrales internas. Si el estudio es de buena calidad porque la sangre pasa en la circulación extracraneal, pues puede ser interpretable, y eso te permite hacer un score de 0 a 4, diciendo 4 es una parada de la circulación cerebral porque no hay opacificación de ninguna de las estructuras que he dicho. Si es menos que 4, no se puede concluir que hay una parada de circulación cerebral, y por lo tanto el estudio tiene que ser repetido 6 horas después. Entonces entras en un bucle de hacer pruebas de imagen hasta que el neurocrítico considere y los criterios de imagen consideren que el paciente
está muerto encefálicamente para poder continuar el proceso, ya sea de donación y no siempre de donación, porque aquí también es un tema de jurisprudencia e incluso una muerte sospechosa de criminalidad, un accidente de la vía pública o un accidente laboral. Hay que hacerles un estudio de muerte encefálica si cumplen los criterios clínicos para poder justificar a un juez parar las sedaciones o a una familia que mantener al paciente en neurocríticos no tiene un buen pronóstico cerebral, ¿no? Y ya termino, que igual hablo mucho. Quizás el futuro sea anticiparse al diagnóstico de muerte encefálica y los pacientes que no tienen un inicio tan brutal de un coma súbito irreversible, normalmente son pacientes que se degradan poco a poco, van haciendo progresivamente edema cerebral, las hemorragias aumentan y están un poco pasando días y días en UCI hasta que se decide que se activa el protocolo. Quizás lo más importante sea prevenir, no el pronóstico cerebral, sino a los pacientes, a la familia y demás y a las propias estructuras judiciales implicadas, el pronóstico cerebral del paciente antes de hacer el estudio de muerte encefálica, ¿no? Como él ha dicho, la resonancia magnética tiene mucha importancia. Los pacientes con coma prolongado, hay estudios recientes que muestran que el tensor de difusión o la espectroscopia del tronco del encéfalo, haciendo los valores entre la creatinina y la N-acetilasteína, el ENANA, vamos, te permite predecir qué pacientes van a tener una posibilidad de despertarse de un coma y qué pacientes no van a tener la posibilidad de despertarse, o si lo hacen es con un muy mal pronóstico neurológico, ¿no? Entonces, quizás antes de lanzar todo un dispositivo de muerte encefálica, deberíamos intentar, sobre todo en pacientes con hemorragias traumáticas y comas muy prolongados, anticipar e informar a los pacientes y a la familia del hecho de que el pronóstico neurológico es muy malo, apoyándonos en una técnica de imagen que pueda poner en evidencia pues, lesiones isquémicas muy extensas, lesiones hipóxico-isquémicas en zonas estratégicas o marcadores que vemos hoy en día con tensor de difusión y fracción de anisotropía, que son de mal pronóstico cerebral, ¿no? Pero lo más importante es que en la mayoría de hospitales esto no cae casi nunca. En España, cuando cae, estamos todos muy estresados. Yo lo que recomiendo es que se acojan a las guías francesas porque es bastante sistemático y no se coman mucho la cabeza con el informe. El informe debe responder si hay muerte cerebral o parada circulatoria cerebral o si no la hay. Y luego el resto son criterios accesorios para poder cumplir rellenar el dossier del paciente. Vamos, enhorabuena, Brian. Y Darío, ¿en niños hacéis el mismo protocolo? ¿Cambiáis algunas cosas? Porque claro, los niños son muy complicados en este sentido. ¿Cómo Son lo tan hacéis? complicados que tengo cero experiencia con niños. Mi hospital es un hospital de adultos, el hospital pediátrico es en Necker y, Mm. y no tengo experiencia. Debería informarme al respecto, la verdad. Sé que es diferente los términos de adquisición de la imagen. Lo que pasa es que los criterios de muerte encefálica de la Sociedad Francesa de Radiología, si no me equivoco, están únicamente pensados para adultos. Claro, es que los niños son complejos porque además Claro. tienen mucha más neuroplasticidad, entonces supongo que si ya la cosa a veces es complicada, pues aún en niños En niños eh, creo que no tenemos nada estandarizado al momento en cuanto da a las más. técnicas. Esto está pensado en adultos, pero seguramente Ujú. en algún hospital puntero puedo buscar Hospital bibliografía. pediátricos pues tendrán su Tendrán su experiencia un poco protocolo. diferente, sí. Tú, Silvia, ¿cómo lo hacéis? ¿Es parecido a lo que hace Darío en su hospital? Pues ¿Lo veis primero muy de quiero vez en dar cuando? enhorabuena a Brahim por la charla, la verdad que es un tema muy bonito y es difícil porque no hay nada muy estandarizado y en cada sitio pues la legislación varía. Nosotros usualmente hacemos un cráneo simple, luego hacemos una fase arterial a los 20 segundos para ver esa reflexión de la arteria temporal y ver que el estudio está correctamente realizado y luego hacemos una fase venosa a los 60 segundos, que es donde pasamos a valorar los vasos. Y también usamos la escala de los 4 vasos para ver si hay reclusión de las ramas corticales de la ACM y de las venas cerebrales internas. En ese sentido, igual. Y también era una de las preguntas que tenía a la hora de integrar el TAC de cuerpo completo para donación, pues eso, integrar también el estudio de muerte encefálica. Entonces, ahí sí que el protocolo varía y sí sería un poco como lo que ha dicho Darío. Ya hacemos primero un cráneo simple, luego haríamos la fase arterial de las arterias cerebrales, luego el body y luego una fase venosa cerebral más tarde. Muy bien.
¿Tenéis algún, o sea, en vuestro hospital tenéis algún protocolo escrito sobre el manejo de la muerte encefálica? Por ejemplo. En el mío, no, que se quiere escribir, pero que yo sepa todavía no está escrito. Pero es eso, que a medida que el estudio se va haciendo cada vez más, ya no nos pilla a todos por sorpresa, porque aquí la legislación española, las pruebas instrumentales no son obligatorias como en otros países europeos, donde sí que son obligatorias. Entonces aquí en determinados casos sí que están indicadas y en otros no. Por eso es que no se le hace tampoco a todo el mundo. Quizás por la relativa poca frecuencia con la que nos lo encontramos, pero ya digo que depende como de cada centro lo que le llegue, ¿no? A lo que se acostumbran también los diferentes clínicos a manejar los pacientes, porque hay veces que se tiene más confianza en una prueba o en otra y quizá eso puede influir también. Pero bueno, Darío, por ejemplo, parece ser que ve un poco más por también que recibes más politraumas, quizá, ¿no? Sí, vemos, yo diría entre 2 o 3 al mes y la inmensa mayoría, yo diría 3/4 partes, son politraumas. Al final, nuestro hospital es el hospital como más céntrico de París y es como centro de referencia de politrauma, entonces muchos pacientes incluso se derivan solo para el diagnóstico de muerte encefálica. Hay otros hospitales que no tienen neuro, es un poco diferente la distribución y si no, luego pues suelen ser sobre todo hemorragias intraparenquimatosas. Básicamente también pues todos los hospitales que tengan un centro un equipo de intensivistas potente y reciban muchos pacientes complejos es donde más casos se van a encontrar de este tipo, ¿no? Bien, pues ¿tenéis algún comentario más, alguna pregunta que hacerle a Bueno, Brahim? yo pensaba, Esther, bueno, lo primero, Brahim, muchas gracias por tu presentación. Yo creo que ha sido una forma sencilla, simple de ponernos a quienes no tenemos ninguna experiencia en esto, como en mi caso. Yo ni niños ni no niños, Darío, o sea, no tengo absolutamente ninguna. Eh, pero bueno, lo que quería decir precisamente por eso es que probablemente hablamos de un entorno muy concreto, ¿no? Porque son pacientes que en fin, no vamos a estar en esa situación en un hospital comarcal ni en un hospital de segundo orden. Vamos a estar en un hospital de tercer orden con una unidad de neurocríticos, ¿no? En ese ámbito de ese ámbito estamos hablando, ¿no? Bueno, es Sí, una pregunta general para sí, sí. Brahim, que en este caso ha hablado del Hospital Trueta, pero vosotros que tenéis experiencia, de eso estamos hablando, ¿no? Un radiólogo no se va a encontrar con esta situación en un ámbito distinto, ¿no? Pero es una Mm. pregunta o un comentario que me gustaría que respondierais. Y es muy complejo, estoy de acuerdo, Chema, es muy complejo intentar buscar, porque a mí me parece el lado científico detrás de todos estos estudios, ¿no? ¿Qué momento un marcador de imagen o la ausencia de paso de contraste en intracraneal se ha considerado un dogma, vamos a decir entre comillas, de un equivalente de muerte encefálica como puede ser otro marcador, ¿no? Al final siempre estamos jugando con un valor de presión intracraneal que es tan elevado que no permite que la sangre arterial perfunda bien el cerebro, pero no hay, obviamente no puedes hacer un estudio de casos y controles y demás, pero lo que queremos decir es que eso es un marcador más y la Sí, literatura que hay al respecto es, no voy a decir simple lucubración, pero se basa simplemente en una lógica de que pues si el vaso no pasa, no pasa, pero ¿y si el vaso está trombosado? Bueno, pues si está trombosado en realidad tampoco debería estar pasando. O sea que es un poco la sí, pescadilla sí, que ¿no? se Ya muerde la cola. esa era una cuestión que también se me había planteado, ¿no? O sea, que te puedes imaginar a un radiólogo en un momento concreto del día, que a lo mejor puede ser cualquier momento del día, ¿no? Y encontrado delante de su pantalla como con la obligación de determinar algo, porque no estamos en esa situación que Ibrahim antes a lo mejor nos ha dicho, o también tú, Darío, en una situación donde todo lo clínico está como muy claro, ¿no? Y sino que te planteas problemas diagnósticos y ahora eres tú el que tienes que decir algo. Pero bueno, también no hay que olvidar que es una herramienta más y que inicialmente toda la orientación y el diagnóstico inicial va a ser clínico y va a ser multidisciplinar y al final tú pones una herramienta más, una ayuda más para hacer el diagnóstico. Entonces, no es una cosa que se va a hacer de forma aislada con el AngioTAC, sino que va a ser otra pieza del puzzle
en todo este proceso, ¿no? Entonces también pues estos pacientes tienen que estar muy bien valorados primero y entonces pues tú ya pones la guinda, ¿no? del pastel, Sí, pero pero la cuestión también es la cuestión técnica, ¿no? Imagino. No, sí, no es, ya solamente oyendo a Darío hablar del protocolo, ya uno se queda un poco, en fin, sí, diciendo, madre tiene que mía, tener una ¿no? técnica bien hecha, Madre sí. mía, ¿no? O sea, que la técnica es muy importante, esto es una cosa fundamental en nuestro trabajo, y esa técnica tiene que estar depurada, imagino, no es algo que uno se vaya a preparar en 15 minutos porque aquí tengo un caso, ¿no? O sea, esto tiene que estar como muy estructurado. Sí, yo creo que no si se cogen las recomendaciones francesas, que son las de las 4 arterias, que quizás es lo más utilizado en Europa y en Francia, en Angiotac, lo más fácil sea intentar escribir un documento, pues las sociedades radiológicas y demás, en el que se recoja el protocolo, como nosotros tenemos y como los hospitales de Francia tienen, en el que incluso el técnico de rayos, pues está mucho más tranquilo porque tiene como una lista de preguntas, pues le llama al de neurocríticos, te vengo a activar un protocolo de muerte encefálica. Vale. ¿A qué hora se ha planteado el diagnóstico de muerte encefálica? Pues clínicamente se ha planteado a las 8 de la mañana. Y dice, vale, pues 8, 9, 10, 11, 12, tal, tal. Vale, pues lo hacemos después de comer el estudio y tal. Y entonces dice, bueno, intentad coger una vía periférica porque no podemos hacer una perfusión por catéter central. Por ejemplo, el mes pasado hemos tenido una renovación de técnicos y un técnico no lo sabía y inyectó a través de un catéter femoral. Yo siempre, obviamente, siempre hay que estar cerca del técnico, cerca del neurocrítico. Y yo le dije, ¿por dónde has inyectado? Por el catéter femoral. Estudio no interpretable, aunque claramente el paciente, yo, si me das mi opinión, pues yo diría que está muerto encefálicamente. Hubo que esperar otras 6 horas para repetir el angiotac y que se lavara el contraste, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que la técnica o un error técnico, si te ciñes a unos criterios que han sido propuestos pues ya hace un tiempo, eh, si lo haces todo bien, puedes hacer tu informe sistemático. Si no lo haces todo bien, te quedas en un informe descriptivo donde no puedes concluir. Yo a veces cuando no puedo concluir digo, pues mira, a pesar de que es un estudio arterial, no parece que pase la sangre, parece que hay mucha hipertensión intracraneal, pero no te puedo decir si hay una muerte cerebral o no. No puedo concluir eso. Sí, probablemente Brahim también, ya que tú eres, o sea, nos has presentado esta charla y parte de un caso que tuvisteis, ¿no? Y para ti fue interesante. ¿Cómo, es algo organizado en tu hospital? Ya, El protocolo de la muerte encefálica. o sea, nosotros en el Hospital Josep Trueta sí que hay un protocolo que se realizó en el 2000, sí, el 2019 y el 2020, entre, bueno, claro, es un protocolo multidisciplinar entre neurólogos, radiólogos y donde, pues, todo lo que hemos comentado, ¿no? Generalmente en nuestro hospital hay unas pruebas que son más accesibles, ¿no? Como el electroencefalograma y los potenciales evocados que pueden también ayudar. Pero ahora, pues, últimamente, pues, ayudan también, pues, para determinar, pues, los estudios radiológicos, ¿no? Como el angiotac, pues, ahora bueno, cada vez se irá utilizando más, ¿no? Para poder ayudar a los compañeros, ¿no? Y sí que existe, nosotros sí que tenemos un protocolo y donde, claro, explica en detalle también todos los estudios, pero generalmente nosotros en el hospital se utiliza el electroencefalograma y los potenciales evocados. Es por la accesibilidad, ¿no? Nosotros también yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de poner en orden también cuando tienes protocolos a veces preconfigurados en el escáner, por ejemplo el código ITUS que lo tenemos mucho más trabajado en general en todos los hospitales y siempre pues tienes ya como el pack establecido de cuando tienes que hacer el simple, el angio, la perfu, ¿no? Pues tienes ya una carpetita ya en el escáner con ese protocolo, ¿no? Pues a veces, pues quizá también el tener protocolo de politrauma, el protocolo de muerte encefálica, el poner estas carpetas ya prefijadas en nuestros escáneres también facilita el trabajo de cara cuando en la guardia, que a lo mejor es de madrugada, pues que ya tienes la chuleta un poco de lo que tienes que hacer y luego ya pues vas a buscar el detalle, ¿no? Pero al menos para tenerlo más accesible. Pero repito que también depende del centro en el que estés, si recibes habitualmente estos pacientes o no. Entonces, son cosas que siempre hay que valorar. Chema, no sé si te parece, si Sí, tenéis algún comentario más o concluimos. sí.
Sí, Esther, muchas gracias. Muchas gracias por mover este debate tan interesante. Gracias a Darío, gracias a Silvia. Yo creo que vuestras intervenciones han sido pues, también muy importantes para este debate. Darío nos ha presentado la experiencia de un gran centro de neurotrauma en el centro de París. Ya con eso probablemente estamos diciendo muchas cosas de una experiencia. Gracias a Brahim por esta presentación sencilla. Creo que ha puesto sobre la mesa cuestiones, digamos, simples dentro de la complejidad del proceso. Yo quería, simplemente para terminar, pues recordar el ámbito en el que nos hemos movido hoy con este asunto. El hecho de que estamos hablando de pacientes neurocríticos, pacientes que están en unidades muy concretas, en hospitales muy concretos, donde se plantean esto, que es un asunto radiológico que compete, pues ya lo ha dicho Ibrahim, a gente especializada y experta. Y como es gente especializada y experta, pues necesita de esa experiencia para un trabajo adecuado, donde empieza por, también como hemos comentado en este debate, por nuestros compañeros médicos de las unidades de neurocríticos que valoran a los pacientes clínicamente, que establecen la posibilidad de la muerte encefálica, que pueden en muchas ocasiones determinarla, a lo mejor sin podrían determinarla o dar ya prácticamente una seguridad sin mucha necesidad de otras pruebas, pero que sin embargo la imagen es fundamental y lo es en aquellos casos en los que pueda haber dudas, pues más que todo. Darío nos ha presentado todo ese gran protocolo que hacen en su hospital de París y por lo tanto pues el diagnóstico fundamental es clínico, pero también la importancia, ya digo, de la imagen y la necesidad de tener esos protocolos bien estandarizados, estructurados. Y bueno, como para hacer un resumen muy pequeñito para aquellos que entendemos muy poco de esto, pues yo también querría decir que nos acordemos de esas 4 reglas que nos ha dicho Brahim, de las arterias cerebrales medias y también de la variación de las venas, esos 4 puntos que a lo mejor para aquellos que nos encontremos de vez en cuando muy esporádicamente en alguna situación de estas, pues puedan ayudarnos. Pienso yo que en cualquier caso siempre encontraremos o tendremos la ayuda de alguien relativamente cercano y con más experiencia que en esas circunstancias pues nos pueda ayudar. Y bueno, es prácticamente la hora, son las 9 menos un minuto. Quiero agradeceros de nuevo a todos los que habéis presenciado esta charla y a vosotros, Darío, Silvia, Esther, Ibrahim, haber estado aquí en esta charla tan interesante. Y nada, espero que nos podamos ver en una ocasión próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Buenos vosotros. Gracias, días. hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.